Ya está, ok. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de función inversa. Vamos a ver el ejercicio. A ver, ¿qué pasa? Aquí me ponen de esta forma. A ver, menos 2 x menos uno más uno sobre x menos uno al cuadrado, ¿ah? Para x perteneciente a 1 a 2. Entonces me dan esta función, me piden hallar inversa. Hallar inversa. Hallar inversa. Entonces, acá solución. Primero lo que vamos a hacer es, si es inyectiva. Nos hemos dicho para hacer ese proceso, vamos a sumarle igual al mismo proceso, sumarle uno. Vamos a sumarle uno y restarle uno. Entonces, aquí, este de acá es uno, o esta cantidad, uno sobre x menos uno al cuadrado. Y más este menos uno, ¿no? Esta cantidad es esta expresión menos uno al cuadrado y esta cantidad menos uno. Entonces, el y sería este de acá. Entonces, y obviamente en el dominio x que está entre 1 a 2. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para simplificar los cálculos que voy a hacer para hallar la inyectividad. Entonces voy a tomar dos valores en el dominio, 1 a 2. Repitiendo acá, ¿no? Que 1 está entre 1 a 2, x1 está entre 1 a 2 y también x2 está entre 1 a 2. Entonces, y voy a partir de imágenes iguales. Tengo que partir de imágenes iguales. Entonces, reemplazando ahí, reemplazando acá la función. Entonces, sería pues acá para x1 sería 1 sobre x1 menos uno al cuadrado y su menos uno, ¿no? Y también ahora para x2, 1 sobre x1 menos uno al cuadrado menos uno. Entonces estoy partiendo de imágenes iguales. Aquí puedo simplificar el menos uno y me va quedando esta expresión. 1 sobre x1 menos uno al cuadrado. Acá sería 1 sobre x1 menos uno al cuadrado. Nuevamente saco raíz cuadrada, queda valor absoluto. 1 sobre x1 menos uno va a ser igual, acá 1 sobre x1 menos uno. Entonces aquí lo que tengo que hacer es garantizar que esta expresión es positiva o negativa. Entonces para eso me sirve esto de aquí. Entonces, por ejemplo, en esta primera, ¿qué necesito? Restarle uno. Entonces voy a trabajar con este. Entonces, si resto 1, acá va a ser 0. Entonces, x1 menos uno, acá va a ser uno. ¿Qué necesito? Acá invertir, ¿no? Invertir. Todo lo que decíamos, si yo invierto acá, ¿no? Este se va al infinito, este es mayor que uno. Es mayor que uno. Este es mayor que uno. Entonces, hasta acá al infinito, ¿no? Entonces, luego, ¿qué hago? Resto uno. Si al infinito le resto uno, sigue siendo infinito. Así es que acá infinito, acá esta expresión x1 menos uno, resto uno, este mayor que cero. Este mayor que cero. Estoy restando uno. Significa que uno sobre x1 menos uno y menos uno, este es positivo, positivo. Por lo tanto, este valor absoluto, su definición es de esta forma, ¿no? Queda tal como está. Y obviamente con el mismo proceso, con el mismo argumento, este de acá, ojo que este es para x2, ¿ah? Este es para x2. Este es para x2, porque estamos evaluando para x2. Entonces, con el mismo argumento voy a llegar al 1 sobre valor absoluto, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces acá cancelamos el menos uno. Acá quedaría con x acá, cualquiera x1 menos uno y x2 menos uno son diferentes de cero. Entonces hace que puedo multiplicar en aspa y voy a llegar a que x2 menos uno es igual a x
1 menos 1, y de acá llego que x2 es igual a x1. Por lo tanto, la función es inyectiva y por lo tanto existe su inversa, Entonces, vamos a hallar la inversa. Ahora es hallar la inversa. Como existe su inversa, vamos a hallar la inversa. Y para hallar la inversa, partimos de esta regla de correspondencia, ¿no? Que ya estaba simplificado acá. 1 sobre x menos 1 al cuadrado y menos 1. Entonces, a partir de acá, ¿qué hay que hacer? Despejar x. Entonces, podría aquí, menos 1 pasa ya a sumar. Entonces, vamos a tener 1 sobre x menos 1 al cuadrado va a ser igual a y más 1. Y más 1. Entonces, acá queda valor absoluto. Acá pues, estoy sacando raíz cuadrada. Ahora con el mismo argumento que hemos hecho anteriormente, esta expresión, aquí, ¿qué pasa con esta expresión? Es positiva. Cuando es positiva, ¿no? Mayor que 0 es positiva, significa que el valor absoluto queda de esta forma, nada más, ¿no? Entonces acá se raíz y más 1. Eso es porque estoy justificando que esta expresión es positiva. Este es positivo. Por lo tanto, su definición de valor absoluto queda ahí. Y de ahí vamos seguimos despejando. X menos 1 va a ser igual y más 1. Este 1 pasa a sumar, ¿no? Luego, este pasa a dividir, entonces este pasa a multiplicar. En otras palabras, el x menos 1 va a ser igual 1 sobre raíz de y más 1 más 1, ¿no? Y despejando x tendría acá 1 más 1 sobre raíz de y más 1 más 1. Llegué casi al final, por lo tanto, para tener la inversa, donde aparece x reemplazamos por y donde aparece y reemplazamos por x. Entonces tendría de esta forma la inversa, ¿no? X más 1 y más 1 acá. Entonces, este sería la inversa. Recordar que este de acá se puede denotar también f a la menos 1, ¿no? Que sería lo mismo. Entonces, este sería la inversa de esa función. Esta sería la inversa de esa función. Entonces, solo como podrán ver, casi el proceso es lo mismo. Único cambio son los signos que hay que garantizar, como lo cuando era más menos, ¿no? En ambos casos tenía inversa. A ver, veamos otro, ¿no? Veamos otro. A ver, esta función ahora que esté dado por varias reglas de correspondencia. En este caso 2. X al cuadrado más 10x más 21. Cuando x pertenece a dónde? De menos 7 a menos 5 unido de menos 2 a menos 1. Y el raíz cuadrada de x más 1 cuando x pertenece de menos 1 a 3. De menos 1 a 3. Entonces, me piden hallar, dado esto de acá, me pueden pedir hallar. Hallar la inversa si existe. Igual podrían pedirme si hallar inversa. Sí o sí, tenemos que garantizar primero si existe. Entonces, acá solucionando, en este caso, primero tenemos que garantizar si existe inversa o no de esta función. Entonces, para lo cual hay que probar la inyectividad. F es inyectiva. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Será una función inyectiva? Si es afirmativa, entonces existirá la inversa. Si no, no existe inversa. Entonces, para hallar la inyectividad, cuando la función tiene dos o más reglas correspondientes que hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer es hallar el rango. Es decir, debemos tener el rango. Entonces vamos a partir de aquí, pues llamarlo F1 de x es igual a x al cuadrado más 10x más 21. Para este dominio, ¿no? Para x que pertenece a menos 7 a menos 5, unido de menos 2 a menos 1. Entonces, primero hallemos el rango porque vamos a necesitar. Entonces, vamos a continuar.
Ah, siempre para hallar rango, recuerden, es despejar X, ¿no? O formar a partir del dominio. Entonces, yo necesito para formar ponerlo más bonito. Entonces voy a completar al cuadrado, X más 5 al cuadrado. Acá va a ser X más 5 al cuadrado, ¿no? Porque va a ser menos 25, acá menos 25, más 21, más 21. Entonces, y acá obviamente menos 7, X pertenece a menos 7 a menos 5, unido a menos 2 a menos 1. Menos 2 a menos 1. Ahí está. Entonces, este de acá ya podríamos ir poniendo de esta forma de esquié. Este de acá sería X más 5. Acá sería menos 4. Menos 4. Entonces, ya tenemos una expresión más sencilla de esta regla de correspondencia. Así que como nos dan el dominio, entonces vamos a partir del dominio. Aquí entonces, para el primero, el X está entre menos 7 hasta menos 5. Entonces, ¿qué necesitamos? Sumarle 5. Sumarle 5 sería menos 2. Sumarle 5. Sumarle 5 sería 0. Acá estoy en una cantidad negativas. Cuando yo elevo al cuadrado, cuando son negativas, cambia la desigualdad. Cambia la desigualdad. Luego tengo restarle 4. Acá sería 0. Restarle 4. Restarle 4. Restarle 4. Entonces, el rango, tengo aquí, rango de F1 va a ser igual de menos 4, ¿no? De menos 4 a 0. Ahí está. Pero es para este dominio, pero ese es para este dominio, porque hay otra parte de esta función que está entre menos 2 a menos 1. Igual hago el mismo proceso, sumo 5. Si yo sumo acá 5, acá voy a tener 3, acá voy a tener 5 y acá voy a tener 4. ¿Qué necesito? Elevar al cuadrado. Cuando es positivos no hay ningún problema, se mantiene la desigualdad. Aquí estoy sumando 5, estoy elevando al cuadrado. Acá 9, acá 16. Y luego restarle 4, ojo que acá 9, y acá sería 5, ¿no? Acá 5, es decir, estamos restando 4, X más 5 menos 4, estamos restando 5, ¿no? O 4, perdón, estamos restando 4, sería 4, 12. Y acá, a ver, acá estrictamente, acá estricto, acá estricto, acá estricto, y acá estricto. Por lo tanto, también tengo rango de F1, es desde 5, desde 5 hasta 12, abierto, ¿no? Entonces ya tengo los rangos ahí. Ahora voy a comprobar que si esta función es inyectiva en su respectivo dominio. A ver, entonces tengo y, voy a partir de acá, x más 5 al cuadrado menos 4. X más 5 al cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partir de que tomamos, vamos a tomar dos valores en el dominio. Es decir, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio aquí? De menos 7 a menos 5. Abierto, y también obviamente debe pertenecer todo su dominio, ¿ah? Es decir, también debe pertenecer a menos 2 a menos 1, menos 2 a menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partir de imágenes iguales, partir de imágenes iguales, ¿ah? Acá entonces reemplazamos x1 más 5 al cuadrado menos 4, igual x2 más 5 al cuadrado menos 4. Entonces cancelamos menos 4, sacamos raíz cuadrada, queda valor absoluto. Entonces ahí valor absoluto, acá valor absoluto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? A ver, tengo que garantizar aquí que esto tiene signo positivo o negativo. Entonces, eso tengo que hacerlo para ambos aquí. En el caso de que para x2, voy a trabajar para x1. Entonces, ¿qué significa esto? Que x1 está entre menos 7
menos 7 y menos 5. Que yo necesito sumarle 5. Sumo 5, acá va a quedar menos 2. Sumo 5, acá va a quedar 0. Para este dominio, esta cantidad es negativa. Y obviamente para x2 también esta cantidad va a ser negativa. Esto significa que este es menos x1 más 5 y también este es menos x2 más 5. Simplificando ya aquí, vamos a llegar que x1 es igual a x2, ¿no? Ese es para quién, para este dominio, ¿ah? Para este dominio. Me falta aquí para este dominio. Entonces, para este dominio, a ver, vamos a ir en todo caso a otra parte. Entonces nos faltaría justificar para este dominio. Entonces, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a partir de imágenes iguales. Y haciendo todo el proceso voy a llegar a este de acá. Valor absoluto de x1 más 5 va a ser igual al valor absoluto de x2 más 5. Pero ahora estamos trabajando que x1 y x2 pertenecen a este dominio, menos 2 a menos 1. Acá, menos 2 a menos 1. Entonces, tengo que justificar, a ver, ¿qué signo tiene? A ver, significa que x1, por ejemplo, está entre menos 2 a menos 1. Sumo 5, acá voy a sumar 5, va a ser positivo. Sumo 5 y sumo 5, acá va a ser 4. Como podrán ver, este es positivo, significa que da, según definición de valor absoluto, y lo mismo va a suceder para el x2, va a quedar positivo. Entonces con eso estoy llegando a que x1 es igual a x2. Entonces, por lo menos para F1, el F1 es inyectiva en su respectivo dominio. En su respectivo dominio. Ahora lo que vamos a ver para F2. Entonces, F2 es igual raíz cuadrada x más 1 más 1. Y su dominio, muy importante, de menos 1 a 3. Cerrado. Entonces primero, recuerden, primero hallemos el rango porque vamos a necesitar. Entonces hallando el rango, acá rango de esta función. Entonces como me dan el dominio desde menos 1 a 3, voy a formar esta expresión. Le sumo 1, acá sería 0, x más 1, sumamos 1, 4. Sacamos raíz cuadrada, como son positivos no hay ningún problema. Acá raíz cuadrada, acá 2. Acá sería 2. Luego sumamos 1, x más 1, sumamos 1, ahí, sumamos 1 acá, sería 3. Entonces el rango de F2 es desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Tenemos ahí. Ahora lo que hay que hacer es comprobar la inyectividad de F1, ¿no? A ver, por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a partir de dos puntos tomando en el dominio, ¿sí? Y partimos de imágenes iguales. F de x1, f de x2. Entonces aquí voy a tener, reemplazando, raíz cuadrada de x1 más 1 más 1. Va a ser igual a raíz cuadrada de x2 más 1 más 1. Simplificando los 1, simplificando raíz sin ningún problema, x más 1 va a ser igual a x2 más 1. Simplificando estoy llegando a que x1 es igual a x2. En este caso la función también es inyectiva. También es inyectiva. Entonces, ahora lo que hay que hacer es comprobar el requisito, ¿no? ¿Cuál era el requisito? Que el rango de F1 intersecta con rango de F2 y saliendo vacío. Por ejemplo, rango de F1, tenemos dos, de menos 4 a 0, de menos 4 a 0, de menos 4 a 0, 0 abierto, unido 5 a 12, unido 5 a 12, 5 a 12. Eso todo
hay que intersectar con el rango de F2, que es 1 a 3. Rango de F2, 1 a 3. 1 a 3. A ver, veamos, veamos forma geométrica. Dibujamos primero el rango de F1. Aquí, de menos 4 a 0. Acá abierto y acá cerrado. Luego 5 a 12. Por acá 5 y por acá probablemente 12. 5 cerrado y acá abierto. Y luego dibujamos el rango de F2 de 1 a 3. 1 por lo que está y el 3 está por aquí. Y acá abierto y acá cerrado. Como podrán ver, la intersección en este caso es vacía. La intersección es vacía. Por lo tanto, existe su inversa. Por lo tanto, existe su inversa. Como existe su inversa, hay que calcularlo la inversa, ¿no? Hay que calcularlo. A ver, primero para el F1. Para F1 teníamos aquí el ya completado al cuadrado. F1 es x al cuadrado. Aquí es x más 21. Entonces, ¿cómo despejamos? ¿Cuál es el proceso? Hacer el despejo, ¿no? Recordar este de acá es x más 5 al cuadrado menos 4. Entonces acá va a quedar x más 5 al cuadrado sería y más 4. Y más 4. Entonces sacamos raíz cuadrada, valor absoluto. Valor absoluto. Aquí sería raíz cuadrada y más 4. Y más 4. Entonces, aquí tenemos el detalle. Este de acá, ¿qué signo tiene? Habíamos dicho que x más 5, ¿no? Aquí, a ver, ¿dónde habíamos justificado? A ver, el x más 5 en este dominio, el x más 5 en este dominio, ¿no? ¿Qué signo tiene? Tiene positiva, ¿no? Es positiva, pero en este dominio. Y es negativa, habíamos comprobado, aquí en este dominio. Bueno, aquí en este dominio, a ver dónde está. Y en este dominio es x más 5, a ver. Comprobemos, a ver. Eso para no estar verificando, a ver. A ver, tenemos hasta ahí el problema. Aquí el detalle es qué cosa, que x podría pertenecer al dominio de menos 7 a menos 5, menos 7 a menos 5, o, ¿no? O es el unión, o que x podría pertenecer a menos 2 a menos 1. A menos 1. 2 a menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ahora, en este dominio significa x que está entre menos 7 a menos 5. ¿Qué necesito? Sumarle 5. Sumo 5 acá, menos 2. Acá sumo 5. Sumo 5, 0. Acá es menor o igual. Significa que esta cantidad es negativa en este dominio. Pero ¿qué pasa en este dominio? Esto significa menos 2 hasta menos 1. Sumo 5, va a quedar 3. Sumo 5, va a quedar 4. De 3 a 4, esta de acá es positiva. Eso significa, vamos a tener en sí más menos. ¿No? En sí vamos a tener más menos. Es decir, el x más 5 va a ser igual más menos acá. Y más 4. Entonces, voy a ir despejando acá. X va a ser menos 5 más menos aquí. Ahí, ¿no? Entonces vamos a tener dos alternativas. Para valores de x que están aquí, va a ser positivo. Para valores de x que están aquí, va a ser, que en este caso positivo y en este caso negativo. ¿Ya? Entonces vamos a tener entonces la inversa. A ver, de aquí podemos cumplir lo siguiente.
para inversa, recordar que cambiamos las variables acá. Es decir, vamos a tener dos partes, ¿no? Dos partes. En esta parte, ¿no? Cuando es negativo, su rango, ¿cuánto era? Su rango, que se va a convertir en el dominio, va a ser, ¿qué cosa? Era desde -4 a 0, lo que habíamos obtenido el rango, ¿ah? En esto, entonces, negativo. En otras palabras, es -5 menos raíz de y más 1. Ya está. Ahora, en esta parte, cuando es positivo, ¿cuándo era su rango? Rango era 5 a 12. Eso se va a convertir en el dominio de la función inversa. Era 5 a 12. ¿Y cuál es la función? Ahora con positivo, ¿no? Porque aquí es positivo, este de acá, positivo. Por 5 más y más 1. Ya está. Entonces, ese es para F1. Esta sería la inversa para F1. Luego calculamos la inversa para F2. Para F2, en este caso, es raíz de x más 1 más 1. Para x que está en de -1 a 3. Entonces, es despejar aquí, ¿no? Entonces, partimos ahí de acá, raíz de x más 1 más 1. Despejamos, va a quedar raíz de x más 1, va a ser igual a y menos 1. Y podemos elevar al cuadrado. Acá no hay ningún problema porque estoy elevando al cuadrado. Entonces x va a ser igual a ¿qué? A restar este de acá, ¿no? Y menos 1 al cuadrado menos 1. Es más, podría yo desarrollar este de aquí, cuadrado el primero, menos doble producto primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y con este menos se cancela. Entonces, voy a obtener la inversa de la función f2. ¿Cuál es? Tan solo intercambiando, donde aparece y por x. Entonces, x al cuadrado menos 2x. Menos 2x. Entonces, eso sería la inversa de f2. Por lo tanto, la inversa de f tiene tres reglas de correspondencia. Es menos 5 menos raíz de x más 4 con su respectivo dominio, y también menos 5 más raíz de x más 4 con su respectivo dominio, y es x al cuadrado menos 2x, y con su respectivo dominio. En este caso, ¿no? Entonces, recordar, a ver, ¿cómo hallo los dominios? Recordar aquí los dominios, por aquí era el rango de f, que es de -4 a 0. Y también acá es el rango de f, que es de 5 a 12, que sería el dominio de la inversa. ¿Y cuál sería aquí el rango de esta función? En todo caso, rango de esta función f. A ver, ¿cuánto? Podemos calcular por aquí nada más, ¿no? Que le habíamos calculado ya, pero podemos calcular nuevamente. Acá desde -1 a 3. En 3 es cerrado, ¿no? Acá. En 3 cerrado. En 3 cerrado aquí. Y necesito más 1, 0, más 1, más 1, 4, raíz cuadrada, 2, y más 1, acá x más 1, acá más 1, 3, 1 a 3. Entonces, acá x pertenece abierto 1 hasta 3 cerrado. Parece, aquí era desde -1, acá de 1 a 3, ¿no? Entonces, ese sería el dominio, que es el rango de la función original. Acá hemos calculado, es el rango de la función, que es el dominio de la función inversa. Eso sería la inversa de una función.